El día 6 de marzo de 1991 fue su traslado al Panteón Nacional. Cuando se abrió el ataúd, el cuerpo de María Briceño Iragorri estaba entero, con cejas, piel, exactamente igual. Un hombre de su integridad se mantuvo incorrupto. Milagro, no sé, favor, no sé, parábola, a lo mejor parábola, no lo sé. Todo el cuerpo de María Briceño Iragorri está en el Panteón Nacional, pero su corazón llegó a donde él quería que estuviera, después de muchísimo tiempo, y así es que tenemos ese corazón en la catedral en Trujillo. Te digo Mario Briceño Iragorri, ¿qué crees tú que es él? ¿Quién es? Es un escritor. Ajá. Déjame decirte, no me acuerdo porque yo estaba en la biblioteca y más o menos lo iba a escuchar, pero... ¿Algún libro te suena algo? Escribió y se preocupó muchísimo porque esa escritura llevase un mensaje que tuviese que ver con la libertad, con la justicia. No lo conozco. ¿No te suena para nada? ¿A ti te suena Mario Briceño Iragorri? ¿Qué te imaginas quién es él? Era el hombre, el pensador y el orientador. Mira, vale, no sé, o sea, de repente pensaría que es un escritor, no sé por qué. ¿Tú qué dices? Es historiador. No sé, podría ser. Tengo la idea que es historiador. Él fue un hombre que no se dividió para nada, ni como escritor, ni como político. No lo conoces, no te suena. Se veía que él no tenía miedo a nadie. ¿Dónde te digo Mario Briceño Iragorri? ¿Cuándo te imaginas tú que él vivió? ¿En qué época? Yo creo que ahorita, porque la historia de lo que yo he leído nunca lo he escuchado. Fue consciente de cuáles eran los verdaderos problemas del país y trató de dar alguna respuesta a esos verdaderos problemas del país. Hace unos meses fuimos a la ciudad de Trujillo para completar las entrevistas de este documental de Mario Briceño Iragorri. Uno de los mediodías, cuando estábamos grabando en la misma calle donde nació don Mario, se nos acercó una niña. Nos preguntó qué hacíamos. Le comentamos sobre el documental y ella quedó muy impresionada. Pero después, los impresionados fuimos nosotros. Esa fue una historia preciosa y que yo sentí hacia él. Él realmente para mí fue un héroe, un historiador y que siempre, que él siempre quiso ver a su nación como la nación de la esperanza. Yo me siento que yo estoy haciendo bien, porque si yo estoy haciendo una historia de un trujillano, que esto más que todo es mío, porque él es de aquí, de este pueblo. Hace 3 semanas empecé a hacer este borrador para dentro de un mes ya tener ya todo ese libro listo. Más o menos irán a salir como unos 40 libros. Esos libros, yo los voy a, ese libro, y yo lo voy a donar a las escuelas, ¿ves? La patria no son los desiertos ni los bosques, ni las llanuras ni los montes. La patria son los hombres que nos rodean y con quienes nos unen más próximamente los vínculos de lengua, de estirpe y de cultura. No se ama ni se sirve a la patria porque se exalten hasta el laude hiperbólico las hazañas de los muertos que ayer lucharon por ganar la libertad. Se la sirve cuando se busca permanente actualidad para las ideas y los propósitos que movieron las razones antiguas de la República. La primera vez que lo vi fue por los años comienzos de la década del 50. La historia del país en ese momento es esta: el asesinato de Carlos Delgado Chalbaud, presidente de una junta militar que había derrocado al presidente constitucional Rómulo Gallegos. Al ser asesinado Delgado Chalbaud, Marcos Pérez Jiménez asume prácticamente el control de esa junta de gobierno a través de un supuesto presidente civil. Se inicia un verdadero proceso dictatorial. Y don Mario, a pesar de ese clima que ya comenzaba a ser represivo, tuvo la valentía de publicar todos los miércoles en la página 4 del diario El Nacional una columna que él llamaba Bitácora.
Y para nosotros fue realmente un cuaderno que nos indicó el rumbo a los que éramos entonces estudiantes de los últimos años de bachillerato en Caracas. En esa columna aparecieron la mayor parte de los textos que él integró después en dos libros fundamentales, uno titulado Mensajes sin destino y el otro Alegría de la Tierra. 4 amigos fuimos a visitarlo a la oficina del cronista de la ciudad en el viejo Consejo Municipal de Caracas. Y cuando nosotros llegamos a la oficina, nos preguntó, ¿en qué andan ustedes? Como yo era el trujillano del grupo, aquella frase sí me sacudió. Le dije, bueno, andamos en la idea de invitarlo a dictar una conferencia sobre la tradición en el auditorio del Liceo Andrés Bello. Y él volvió a preguntar, ¿y ustedes saben a quién están invitando? Ya le empezaba a ser considerado enemigo público número 1. La conferencia fue realmente muy hermosa, muy conmovedora, muy emocionante. El auditorio del Liceo Andrés Bello se llenó de tope a tope. Pero nosotros empezamos a observar que en las puertas del auditorio que daban hacia el Parque Carabobo había unos señores vestidos de gris y corbata negra. Ya nosotros, ese era el uniforme de la policía secreta de Pérez Jiménez. Cuando terminó la conferencia, se acercaron 2 señores estos. Prácticamente nos dieron, bueno, tengan la bondad de acompañarnos a la oficina. Entonces don Mario, que iba saliendo con nosotros, le dijo a los policías, yo voy a acompañar a los jóvenes, y se fue con nosotros. La oficina de la Seguridad Nacional estaba en el Paraíso. Como a la hora, 2 horas casi, bajó Mario y acompañado de Pedro Estrada, un hombre que siempre era muy elegante, muy fino, y bueno, doctor, usted disculpe la molestia, el retardo, y usted puede retirarse. Y bueno, los jóvenes van a esperar un poquito más para hacerle algunas preguntas. Entonces él le dijo, estos jóvenes vinieron conmigo, y se van conmigo o yo los voy a esperar también. Nos dejaron sentados con él como 2 o 3 horas más, pero no nos detuvieron. Ese es el recuerdo más hermoso de la valentía de aquel hombre que a finales del año 52 fue lanzado como candidato a un congreso, a una asamblea constituyente convocada por la misma dictadura. Y su mitin en el Nuevo Circo de Caracas, el 30 de noviembre, lo convirtió en la figura moral y política que galvanizaba la opinión del país contra la dictadura. ¿Cuándo creen ustedes que vivió él? A ver, imagínatelo, pues ya que te gusta imaginarte la historia. ¿Cuándo vivió? Como 200 años atrás. Imaginar un país con una capital que apenas llegaría a unos 40.000 habitantes, con calles empedradas y con arreos de burros que bajaban de Galipán con verduras y flores, y donde unos temerarios hacendados, fronterizos entre Colombia y Venezuela, llamados Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, invaden en 1899 desde Cúcuta con 60 hombres, llegan a Caracas, amarran sus mulas en las barandas de la Plaza Bolívar de Caracas y toman el poder. Ese momento es cuando un niño de 3 años, llamado Mario Luis Agorri, está comenzando a abrir los ojos hacia el mundo de la historia. Cuando uno se ocupa de los textos de adolescencia y de juventud que escribió entre Mérida y Trujillo, es su etapa de adolescencia, y ligado, por ejemplo, aquí en Trujillo, ligado a toda una generación, una serie de escritores que crecen junto a Briceño Iragorri, pero que crecen de una forma muy especial. A los 15 años habían leído el Zaratustra de Nietzsche. ¿Y cómo lo habían leído? Lo leían en un hotel que se llamaba Hotel Cruz Verde, donde estaba el abuelo de Ramón Palomares, José Elvencio Sánchez, y ellos iban, se leían unos capítulos y después iban que él los guiara. Pues es el aprendizaje bajo un tutor, el aprendizaje bajo un maestro, que esa es la concepción que don Mario quiere darle al maestro, quiere darle al docente. ¿Ídolos para ustedes? ¿Quiénes son los ídolos de ustedes? Servando y Florentino. Servando y Florentino, ¿sí? ¿Quién más? Y una persona así que admires que no sean cantantes, a ver.
Y, por ejemplo, un maestro. ¿Un maestro? Sí. No. No, ¿verdad? Fastidioso. ¿Sí? La cosa más grande del mundo es ser maestro. Porque ser maestro no es dar clases. Ser maestro no es tener la pensión de que se le paga por ser maestro. Sino que el que es verdadero maestro es el que ama al alumno y al que procura, por las ideas que él le inculca y por las lecturas que él le recomienda, que el propio alumno se vaya desarrollando él mismo y formándose él mismo como hombre. Cuando llegué a Caracas procedente del Táchira a inscribirme en el Liceo Andrés Bello, allí habían dos eminentes profesores jóvenes. Uno se llama Mario Briceño Iragorri, el otro Caracciolo Parra León. Eran gente anticipada a su tiempo. Mario Briceño Iragorri y Caracciolo Parra León habían creado en la Universidad Central de Venezuela una cátedra insólita: enseñar a los venezolanos su historia. ¿Te gusta la historia? Más o menos. Sí, no es fastidiosa, claro. La historia aquí es como muy reciente, o sea, se toman solo personajes presidentes, pero no se ve realmente quién, las bases de las personas que rodeaban, que son muy importantes también. La historia es como muy puntual. Pienso que la historia se basa muy simple en la independencia, en la colonización, en el descubrimiento, de ahí no pasa. La historia es como yo me la imagine. Ajá, ¿cómo es eso? O sea, que que yo me la aprenda y que me la imagine como, que me la aprenda imaginándomela a mi modo. Estudié la historia en bachillerato, la historia de Venezuela. Siempre me llamó la atención que querían presentar la época de la independencia, de la guerra emancipadora, como una época brillante en la historia del país y que había surgido de la nada por unas puras influencias extranjeras. Briceño Iragorri trabaja directamente con Parra León en lo que se llamó el revisionismo histórico, es decir, una investigación directa en los archivos universitarios para estudiar cuál era la verdadera aportación de la cultura hispánica a ese concepto de una cultura mestiza. Y la posición tanto de don Mario como de Parra León son innovadoras en ese sentido. Tiene importancia histórica porque es la reacción contra un pensamiento positivista que había negado absolutamente la aportación de la cultura hispánica. Pero ya su manera de relatar esa historia, que no eran fechas ni batallas, sino el problema social, el conflicto en la colonia, entre las castas, el sentido popular de la independencia, nos lo planteaba como un proceso. En ese tiempo, él salía del Liceo Andrés Bello, que quedaba en la esquina de San Lázaro, a una editorial que tenían en la esquina de Camejo, llamada Editorial Sudamérica, por Parra León. Lo acompañábamos caminando esas 14 cuadras, oyendo, y más que todo preguntando. Era muy generoso como maestro, lo que él sabía lo enseñaba. Hasta que llegamos allí, en ese editorial, ese editorial publicó libros fundamentales, entre ellos Los tapices de historia patria, que son las lecciones de Mario Briceño Iragorri en la Universidad Central. Nuestro intento es alargar cuanto sea debido a la perspectiva de la patria, que ella se vea ancha y profunda en el tiempo, que se palpe el esfuerzo tenaz que la forjó para el futuro, que sea más histórica, en fin, que sea más patria. En las obras de don Mario se ve cómo la guerra emancipadora no es más que el fruto maduro de una larga preparación de nuestro pueblo para el momento de la independencia. Venezuela es un país que tiene historia, una historia
que se hunde en el tiempo, ¿no? La historia que viene de nuestros propios pueblos aborígenes, la que se conforma en esa gran caldera histórica que es la colonia, que yo creo que es el centro fundamental de su preocupación. No la colonia por la colonia misma, no la colonia por España, sino porque es que ahí donde confluyen nuestras sangres y nuestras culturas. Nosotros somos hoy el producto de esa cultura. Si tú quieres buscar la respuesta de cómo somos nosotros, tienes que buscarla en el siglo XVIII y un poquito más atrás. ¿Por qué? Porque ahí está todo, ahí se conformó nuestra mentalidad, ahí se conformó nuestro territorio, se conformaron nuestras instituciones políticas. Ahí está gran parte del origen de la nación. Don Mario continuamente se esfuerza en mostrar las raíces en la escolástica española de muchas de nuestras concepciones políticas, antropológicas, teológicas, lo cual quiere decir que, por ejemplo, no excluye de su perspectiva intelectual lo divino. Y por eso él puede percibir que en nuestra cultura hay unas concepciones de lo divino, de la historia, del hombre, que son superiores a las concepciones angloamericanas. Cuando él vivió en los Estados Unidos, en Nueva Orleans como cónsul, sintió mucho el problema del negro americano. Llegó un día un señor prusiano, un militar de estos que le gusta mucho la prosapía y las noblezas, y dice: caramba, aquí faltan los blasones de los briseños, de los Picón, de los Iragorri, de los Gabaldón. Y él le contestó con una viveza enorme, le dice: no, aquí lo único que faltan son los aerrojos de mi abuela negra. Ella siempre decía que teníamos una antepasada que era negra, esclava y arrojada, y un abuelo Timotíes de la encomienda de Ajajó. Él nos hizo mucho querer el mestizaje, y nos hizo mucho apreciar que no había diferencias de colores, ni de clases, ni de esto. Y uno se pregunta, ¿por qué ese atentado? ¿Por qué la dictadura manda una mano allí a matarle en la puerta de una iglesia un 8 de diciembre de 1954? No, simplemente, por lo menos esto era lo que se decía, que a Pérez Jiménez le molestaba que los escritos de Mario Briceño Iragorri estuvieran de manos de los estudiantes, estuvieran dándole satisfacción en las prisiones, en las cárceles, se copiaban y se recopiaban, porque en Venezuela no se podía publicar nada. Y decían que cada vez que él se enteraba de algo de esto era algo que no lo podía resistir. Y yo lo conocí en todos los momentos, desde los arrebatos de cólera que los tenía, hasta los momentos de absoluto transporte religioso. Y creo que lo que más me impresionó fue el arrojo con que él enfrentó la adversidad. Él era muy pobre, era muy enfermo y vivía en condiciones muy incómodas, porque primero era un funcionario público de un sistema que él no compartía totalmente y por eso renunció. Y luego era un luchador de una causa perdida, porque ganando perdía. Ganó las elecciones de una manera muy gallarda y el resultado fue desconocido. Y luego le tocó vivir en el exilio, contrahecho, disgustado y anheloso de volver a su país el resto de su vida. De manera que él tenía momentos de pasión. No era un hombre siempre sereno, era un hombre arrebatado, pero que tenía inmediatamente el regreso a las sinderes, a la razón y al buen juicio. Y porque a eso se le permitía dos valores que nunca faltaron en él: el de la fe en Dios y el de una pasión, como decía él, visceral por la patria. Quizá el mejor homenaje que los hombres de hoy podemos hacer a los hombres de ayer es traerlos a nueva vida en la dinámica social. Nada valen sus luminosos retratos en las vistosas galerías. Importa, por el contrario, exprimir de ellos su valor social, su ejemplo útil, su lección digna. ¿Qué es lo que hay en Briceño Iragorri? Y hay hoy que hay un relance de la reflexión sobre el pensamiento ético terrible. Y sin los valores de la solidaridad no puede haber solución a los problemas nacionales. La solidaridad es la primera teoría económica que debe aplicarse. En este momento del fin de las utopías, o sea, lo que dicen los libros gordos, esos serios, en este momento de final de todo, ¿qué futuro tenemos? Bueno, pienso que don Mario tiene cosas que decir. Por ejemplo, trabajar sobre mi infancia en mi pueblo.
es una cosa que puede perfectamente conducir a los jóvenes, a los niños, a un trabajo de rescate de su entorno. Él fabricó unas armas contra el riesgo de su tiempo que pueden utilizarse contra el riesgo de nuestros tiempos. ¿Cuál era el riesgo para él? El imperio. Ahora se supone que no hay imperio, sino que hay otra cosa nueva que inventaron que se llama globalidad o globalización. Pues son las mismas armas. Un pueblo que no tenga suficiente sustento interior, que no tenga fisonomía propia, que no se reconozca en sus hechos, no puede acomodar en la globalidad o va a acomodar como el juguete más fácil de manejar. Mientras el cuerpo se consume en informática, en realidad virtual, en vallas publicitarias, en el mensaje, en la obra de don Mario estaría condensado el cómo puedo rescatar yo la sensibilidad y lógicamente cómo puedo rescatar mi cuerpo como ser sensible, como ser espiritual, que pueda anteponer o por lo menos hacer una amalgama con todo ese mare magnum de progreso que establece la apertura del tercer milenio. Y cuando hablamos de la ciudad, cuando hablamos de rescatar nuestras ciudades, cuando hablamos de rescatar todos los valores perdidos, de salvar nuestro patrimonio, de salvar todas las reliquias que se han ido destruyendo en un proceso doloroso y amargo en nuestro país, entonces tenemos que acudir a ese pensamiento de Mario Briceño, en el cual nosotros somos la ciudad. No se vive solo, se vive con seres que complementan nuestro propio sentido de la existencia. La ciudad es justamente la metodización de todos los esfuerzos enderezados a hacer fácil y segura la vida de hombres nacidos y formados bajo un mismo signo histórico. Cuando Mario lo fuimos a recibir en el destierro, en La Guaira, acabando de desembarcar, lo que Mario dijo, es lo primero que tenemos que hacer nosotros, los venezolanos, es torcerle el cuello al egoísmo, que debíamos dejar de ser egoístas. Yo lo fui a ver el mismo día que llegó. Venía mal. Le dolía el corazón, como él decía. Él quería ser director de una universidad popular. Ese era su sueño. Rector de una universidad que él concebía. Universidad de la democracia. Pero no lo acompañó la salud. Y apenas en junio de ese año asistimos pues todos molidos a su entierro. Pero quedó su gran obra. El gran mensaje de don Mario es primero el que se logre la valoración real y auténtica de lo que es la historia de Venezuela. Llevó una vida de intereses y pasiones disímiles, algo que es muy difícil encontrar en nuestros tiempos y no se puede ser ya un hombre que haga de su vida un acopio de tantas pasiones y que además la ejerza con igual seriedad y con igual pasión. Tuvo humildad para enfrentarse a sus propias realidades y superarlas. Es un hombre además que tiene una guía interesante, que lo que importa en la vida de los hombres públicos son los principios y no los intereses. Si don Mario hubiera querido atender a los intereses, don Mario hubiera seguido embajador en Colombia, don Mario hubiera tenido una gran prestancia política en el gobierno militar, don Mario hubiera tenido una gran prestancia económica. Él prefirió seguir sus ideales, sus principios y todo lo que podían haber sido intereses secundarios. La lección suprema de don Mario, que es el contraste entre escoger en dos caminos, este o este, y con un fondo especialmente orientado hacia lo espiritual, hacia los valores del espíritu, y no simplemente los valores materiales. La primera vez que oí hablar de Mario Briceño Iragorri fue en 1958, recién empezando el actual periodo democrático, cuando nos suspendieron las clases motivado a que había muerto un señor llamado Mario Briceño Iragorri. Dentro de las cosas que se nos dijo, era que era un señor que había escrito muchos libros sobre la patria, sobre la conciencia nacional,
y sobre la importancia de ser responsables con el país. Él es, diría hoy uno desde esta perspectiva, después de muchos años, ya casi al fin del siglo XX, que es el pensador capital del periodo que corre entre las dos grandes dictaduras del siglo XX. Era el hombre, el pensador y el orientador. Si hay alguien que piensa en Venezuela y sobre Venezuela y para Venezuela, entre el gomecismo y el perejimenismo, ese es Briceño Iragorri. Viví el presente y he estado empeñado sobre todo en defender el futuro de Venezuela. Fue un hombre humilde, fue un hombre que no robó dinero, y eso lo sabía la sociedad que estaba presenciando los robos más extraordinarios de la historia contemporánea que se realizaron justamente entre el gomecismo y el perejimenismo. Él fue la excepción. Escribió y se preocupó muchísimo porque esa escritura llevase un mensaje que tuviese que ver con la libertad, con la justicia. Luchó valientemente contra la dictadura. Mario Briceño Iragorri fue un pensador solvente, fundamental, pero en esencia fue un hombre honrado. Y eso es bien importante recalcarlo, pienso, en esta situación en la cual ese tipo de hombres, ese ejemplo, no es muy abundante. Lo más importante, a mi entender, en la obra de Briceño Iragorri es aquello relacionado con la reflexión sobre la historia nacional. Él siempre defendió, con mucha razón y con mucha justeza, la tesis de que los pueblos no se improvisan ni se hacen de hoy para mañana, sino que los pueblos se nutren de un pasado que no debe verse, como él lo dijo de una manera magistral, con nostalgia, así como quien recuerda algo que se perdió definitivamente, sino por el contrario como una especie de fraguas donde se forjaron los caracteres que hicieron la patria venezolana. Él encuentra que el conocimiento del proceso es la clave para que uno sepa quién es y de dónde viene y para dónde va. Dice, no puede existir nación sin una conciencia histórica. No puede haber nación sin nacionalidad. Porque si se ponían en práctica las ideas que él estaba planteando, nosotros hubiéramos tenido en este momento otro país. Tendríamos gente pensante, gente crítica, gente que conocería su historia y sería capaz de defenderla en cualquier parte. Ello implica retomar el gran problema del tema del Briceño Iragorri, que era precisamente el de un modelo de país que se ha construido en función no de los intereses nacionales, sino de intereses específicos de determinados sectores de la sociedad en alianza con otros sectores no nacionales. Hay mucha gente a que no le interesa ni le gusta que se trabaje con Mario Briceño Iragorri, ni con ningún pensador que vaya al rescate de lo que nos identifica como venezolanos y de lo que nos pudiera hacer fuertes como venezolanos. Don Mario es un clásico, y ser clásico es ser actual. Es hablar siempre de acuerdo con las circunstancias. Y el escenario de hoy y la crisis que hoy se percibe hace mucho más actual el pensamiento suyo. La primera vez que lo vi fue por los años comienzos de la década del 50. La historia del país en ese momento es esta. El asesinato de Carlos Delgado Chalbaud, presidente de una junta militar que había derrocado al presidente constitucional Rómulo Gallegos. Al ser asesinado Delgado Chalbaud, Marcos Pérez Jiménez asume prácticamente el control de esa junta de gobierno a través de un supuesto presidente civil. Se inicia un verdadero proceso dictatorial. El país había entrado en un mundo de tinieblas, de retroceso. Y don Mario, a pesar de ese clima que ya comenzaba a ser represivo, tuvo la valentía de publicar todos los miércoles en la página 4 del diario El Nacional una columna que se llamaba Bitácora. Y para nosotros fue realmente un cuaderno que nos indicó el rumbo. En esa columna aparecieron la mayor parte de los textos que él integró después en dos libros fundamentales. Uno titulado Mensajes sin destino y el otro Alegría de la Tierra. Para la gente de nuestra generación,
que éramos jóvenes, comenzando la década del 50, Mensajes sin Destino fue quizás la obra intelectual que más nos impactó. Descubre todos los problemas, los puntos neurálgicos de la vida de la nación. Aquí atacaba a don Mario, a la indiferencia, esa es la verdad. Mensaje sin destino no era sin destino, era con destino, pero era una manera amarga de decirlo. Mensaje sin destino, a mi juicio, significó siempre que era un mensaje con destino a la masa, con destino al colectivo, con destino a todo. Don Mario venía escribiendo en 1942 libros fundamentales de defensa y de denuncia de las invasiones extranjeras al país. El más remoto de esos libros, y tal vez uno de los más bellos, evocaba la figura de Alonso Andrea de Ledesma, un viejo que había acompañado a Diego de Lozada en la fundación de Caracas y que cuando el pirata británico Amyas Preston había sitiado y quemado el puerto de La Guaira y quería ocupar y destruir Caracas, el viejito Ledesma, por la vieja puerta de Caracas, que está por el camino viejo de Galipán, el camino de los españoles, se paró a la entrada de Caracas él solo, en un caballo flaco, destartalado, pues un Rocinante, y con una armadura parecida a la de los caballeros andantes, enfrentó él solo la figura de Amyas Preston. Aquel gesto, aquella figura heroica, aquella especie de pequeña epopeya municipal, si se quiere, que significó la gesta de don Alonso Andrea, narrada por don Mario, a nosotros se nos convirtió en un libro de cabecera, y nuestra conciencia antiimperialista surge a partir de ese momento. Quizás es el único caso importante en nuestra historia donde un personaje, un escritor, un historiador ha hecho un papel de enseñar la moral con la historia, y es el contraste entre Casaleón y el regente Heredia. Don Mario escribe esos libros en el momento crítico de su vida, que es el paso del régimen de Medina Angarita, donde era presidente del Congreso, al régimen de la Revolución de Octubre, donde él fue primero preso, después marginado político, en la época en que él se concentra en sí mismo, escribe y gana el Premio Nacional de Literatura y el Premio Municipal de Literatura con esos dos libros. Ahora, esos dos libros no son obras aisladas, son obras que van en contrapunto. En el libro sobre el Marqués de Casaleón, Casaleón es un personaje que actúa en la última etapa de la vida de la provincia y la capitanía, y la primera etapa de la independencia. Él lo presenta como un ejemplo del hombre que aprovecha la influencia personal en provecho propio. En caso contrario, el regente Heredia, uno de los últimos funcionarios de la Real Audiencia de Caracas, a quien le toca llegar a Venezuela en el momento de la crisis política de 1810, que es marginado un poco por la situación nueva que se ha presentado en el país y él tiene que quedarse en Coro, y que luego enfrenta en la audiencia donde él toma posesión de su cargo la labor de controlar en lo posible las barbaridades de Monteverde y de Boves. El personaje aparece como el individuo que se sacrifica su vida, su acción en beneficio de la justicia y del derecho. Entonces, cuando vemos los dos hombres, el regente Heredia, el hombre que defiende la ley, que se arriesga en lo personal por el derecho y por la justicia, y el Marqués de Casaleón, el hombre que aprovecha las circunstancias que existan para beneficio personal, señala dos prototipos de vida republicana. Entonces, se puede escribir la historia de Venezuela a través del espíritu de Casaleón, y se puede pensar en Venezuela a través del espíritu de Heredia. Patria, Venezuela, tradición, historia, libertad, espiritualidad, Trujillo, justicia, política, educación, democracia, ética, literatura, ensayo, juventud, mujer, cultura, crisis, diplomático, identidad, presente, futuro, América, pueblo, los Andes, justicia, progreso, humanismo, dolor,
muerte y nacionalismo. Esas fueron todas las palabras. Bueno, y él no solamente tiene estas palabras, tiene muchísimas más palabras más bellas y que tienen que ver con su historia, porque esto es muy poco para lo que él se merece, muy poco. Y bueno, en una parte que va a decir en mi libro, que cuando él estuvo vivo y aquí cuando él está muerto, él nunca va a estar muerto en nuestros corazones. Siempre va a estar presente y siempre va a estar vivo en nuestros corazones y en nuestro país.